Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la programación básica del controlador de presión Full Gauge PCT 120E Plus. Este es un controlador digital de presión o presóstato digital de dos etapas. Posee contador de horas de operación u horómetro, dos entradas digitales de 1 y de 2 con la posibilidad de adaptar sensores de temperatura para poder medir recalentamientos del sistema. En cuanto a las indicaciones y teclas, podemos observar aquí una figura donde podemos ver las salidas, donde las etapas que están aquí, las unidades de temperatura, las unidades de presión, ¿cierto? La tecla de menú, tecla set, tecla de aumenta, tecla de disminuye. Entonces realmente es un sistema muy parecido a los demás controladores de esta marca. En cuanto a sus conexiones, podemos ver en la parte posterior que veamos aquí tenemos conexiones para el C-Trap, para conectarse con el C-Trap Pro. Aquí tenemos las conexiones para digitales, miren aquí 7, 8, aquí con esta entrada. Aquí tenemos por ejemplo las conexiones para los presóstatos. Hay que tener en cuenta que el cable marrón, los dos presóstatos tienen una unión común que es el 2, muy importante este que es el marrón, y tienes unas conexiones independientes que serían el 3 y el 1. Como estamos viendo aquí, en el 1 el otro color puede ser el verde o blanco, mientras que el color común es el marrón. Hay que tener en cuenta muy este detalle para hacer las conexiones y no equivocarnos acá. En cuanto a la alimentación, pin 9 y pin 10, y aquí tengo dos salidas. La salida 1 que está con común 13, salida normalmente cerrada 12 y salida normalmente abierta 14, y la salida 2 tiene el común 17 con salida cerrada 15 y salida abierta 17. Muy bien, aquí podemos tener las simbologías de las salidas, observen que están aquí. O sea que en condiciones normales de operación de presión debo tener cerrado el 13-14 y el 16-17, y en caso de alguna alarma se cierra el 15-16 para la salida 2 y se cierra el 12-13 para la salida 1, como posteriormente vamos a ver. En relación a los sensores de presión compatibles, podemos tener la serie SB69 con 100 PSI. Podemos colocarle la de 200 PSI, la de 500 PSI y la de 850 PSI. Para nuestro caso, en este ejemplo, vamos a utilizar la salida de SB69 con 100 PSI para baja presión y el sensor SB69 de 500 PSI para alta presión. Bien, entonces ahora vamos a comenzar con la programación de los parámetros. Es muy importante la información que se necesita de la cámara frigorífica. En este caso voy a tener una cámara, para este ejemplo, con una presión normal de descarga de 150 PSI y una presión de succión de 20 PSIG. Muy importante también tener en cuenta aquí el refrigerante en caso que yo desee configurar los recalentamientos del equipo. Entonces, para esta ocasión vamos a necesitar la siguiente información. Vamos a ver el rango de presión de ajuste de cut out. Eso va a estar entre 15 y 5 PSI. Recordemos que el cut out es la presión a la cual debería pagarse el compresor por problemas de presión de succión en este caso. Entonces vamos a tener este rango que yo pueda modificarlo entre unos 15 y 5 PSIG. La presión de apagado por baja presión o cut out, en este caso vamos a ubicarla en 5 PSI. La presión para encender nuevamente el equipo por presión de cut in, o sea es la presión a la cual debes volver a encender el equipo en caso que se haya apagado por una presión de cut out, en este caso 30 PSIG. Vamos a tener la alarma por baja presión del sensor de succión. En este caso el sensor de succión va a tener un rango de 0 a 100 PSIG. En este caso te recomiendo que puedas ubicar este valor en unos 2 PSIG para evitar que el equipo llegue a vacío. Y el valor de la alarma de presión de sensor de succión por alta presión vamos a dejarlo en unos 90 PSIG para evitar que no llegue al límite de este sensor, que son de unos 100 PSIG. Ahora, con respecto a los requerimientos de la presión de descarga, vamos a tener en cuenta que el rango de ajuste de la presión de cut out para descarga va a estar entre unos 160 y 200 PSI, tal cual como estamos viendo.
La presión de apagado por alta presión de descarga o cut out, vamos a dejarlo en 180 psi. La presión para encender nuevamente el equipo por presión de cut in va a ser de 140 psi. La alarma por alta presión del sensor de descarga, vamos a tenerlo, como este sensor va de 0 a 500, vamos a dejarlo en unos 450 psi, o podemos configurarle un valor menor. En este caso, como vamos a trabajar a máximo 100 psi, podemos configurarle en unos 220, pero vamos a dejarlo en 450 para que esté cerca del límite de este sensor. Y la alarma por baja presión del sensor de descarga, vamos a dejarlo en los mismos 2 psi, recuerden, para que no entre en vacío. A partir de este momento vamos a hacer los parámetros de programación o la receta básica para este controlador. Correcto, vamos a empezar por el F01, que es el código de acceso a los parámetros, que es el 123, que es el común para estos equipos, y para cambio de la unidad de presión y temperatura es el 231. Hay que tener en cuenta esa información. Lo siguiente tiene que ver con el parámetro F02, el cual le indica el modo de indicación del valor en el display. Entonces significa qué unidad voy a ver en el display del controlador. En este caso vamos a obtener la opción 13, y la opción 13 significa que me va a alternar el valor entre el valor de la presión del sensor 1 y el valor de la presión del sensor 2. Pero si yo quiero solamente medir, por ejemplo, o verificar solamente el valor de la presión del sensor 1, esto se configura en 1, y si solamente necesito ver el valor de la presión del sensor 2, pues le doy un valor de 2. Además tiene otras configuraciones dependiendo las funciones que él tiene, pero estas son las principales. Ahora en el F03 vamos a ver el retardo para la actuación de los contactos después de haber sido energizado el controlador. Esta opción está en minutos y vamos a asignarle un valor de 0 para que comience inmediatamente a conmutar los contactos apenas energice el controlador. En el F04 está el modo de operación de la etapa 1. 0 va a trabajar como control de baja presión o a la despresurización, como dice el catálogo, y 1 como control de alta presión o a la presurización. Tiene otros modos de operación, pero en este caso este controlador vamos solamente a operarlo como presóstato. Entonces, como en el A1 conecté el sensor de 0 a 100 psi, vamos a trabajarlo como un control de baja presión. Por esa razón esta opción está en 0. En el F05 está el set point de la salida de out 1 o el valor de presión de cut out por baja presión. Entonces este caso lo tenemos en 5 psi de acuerdo a los requerimientos que vimos anteriormente, y por esta razón este parámetro vamos a configurarlo en 5. En el F06 vamos a configurar el diferencial de control o histéresis entre el valor de la presión de cut in y el valor de la presión de cut out para baja presión o la salida 1. Entonces, como yo deseo en este caso que el equipo vuelva a encender en 30 psi, simplemente el diferencial que debo configurar en este parámetro es de 25, como estamos observando aquí. Seguimos con el parámetro F07, que tiene que ver con el mínimo set point o presión de cut out que se puede ajustar a la salida out 1. Recuerde que ese rango lo especificamos y está de 15 a 5 psi. Por esa razón el mínimo set point aquí debe ser configurado en 5, y en el F08 el máximo set point debe ser configurado en 15, tal cual como vemos aquí. En el F09 me especifica, me pregunta el límite inferior de presión del traductor P1, o sea, me está preguntando aquí cuál es el valor mínimo de presión que puede medirme el sensor que está conectado a la salida 1 o P1. Entonces, para ello, recuerden que este sensor está entre 0 y 100 psi. Entonces, por esa razón, en el F10 debo configurarle que este sensor está para máximo 100 psi, y eso lo podemos ver en las características del sensor que nosotros estamos colocando acá. Bien, el F11 tiene que ver con desplazamiento de indicación offset de presión del traductor P1. En caso que tengamos un error de lectura, aquí lo podemos corregir. Si por ejemplo, si la presión está marcando real es de 80 psi y me está marcando 90 el controlador, entonces aquí debería colocar el valor de corrección, que sería de menos 10, y así sucesivamente. En este caso, como son traductores o sensores nuevos, vamos a colocarlo en 0. Bien, el F2 y el F13 tienen que ver con alarmas de baja
presión en el transductor P1 y el de alta presión en el transductor o sensor 1. Entonces, para esta situación recuerde que habíamos especificado que vamos a colocarle que se active una alarma cuando llegue a 2 PSI para que no llegue a 0 o entre en vacío el equipo. Y con relación a la alarma de alta presión para el sensor 1, recuerden que él está máximo para 100, vamos a configurarle un valor de 90 PSI para que no alcance su valor máximo. Entonces podemos configurarlo en esos dos valores. Bien, ahora en el F37 vamos a configurar el modo de operación de la salida 2, que es el contacto que se va a activar debido a alguna novedad que tengamos por alta presión. En este caso vamos a darle una opción de 1 porque vamos a trabajar como control de alta presión o a la presurización. En el F38 me está pidiendo por el valor de apagado por alta presión de descarga o presión de cut out. Entonces habíamos configurado que ese valor está en 180 PSI y aquí lo colocamos. En el F39 me pide el valor del diferencial de control o histéresis entre el valor de la presión de cut out, que es 180, y el valor de la presión de cut in, que es 140. Por esa razón, la diferencia entre estas dos presiones es de 40 PSI y por eso en este parámetro ajustamos 40 PSIG. En el F40 y el F41 me está preguntando por el mínimo set point o el mínimo valor de presión de cut out que puedo ajustar y el máximo valor de cut out que yo puedo ajustar. En este caso, por esa razón, especificamos que era 160 y 200. Por esa razón, en el F40 colocamos 160 y en el F41, que es el máximo set point, vamos a colocar 200 PSIG. En el F42 y en el F43 me está preguntando por el mínimo valor que puede leer el sensor de alta o P2 y el máximo valor que puede leer el sensor o transductor P2. Recuerden que este sensor mide desde 0 hasta unos 500 PSIG y es bueno verificarlo observando el sensor. En el F44 vamos a ver el desplazamiento o error que tiene la lectura de presión del sensor 2. En este caso, como un sensor nuevo, vamos a colocarle 0. En el F45 y el F46 me está preguntando por la alarma por baja presión en el transductor 2 y el valor de la alarma por alta presión en el transductor 2. Entonces, en este caso, vamos a configurar los valores de 2 PSI para que no llegue a vacío y en este caso para la alarma por alta presión en transductor 2, recuerden que él trabaja hasta máximo unos 500 PSI, vamos a colocarle un valor de 450 PSIG. Veanlo allí. En el F57 me está preguntando por el tiempo en segundos para validar o inhibir las alarmas de las salidas out 1 o out 2 cuando ésta se presente. Entonces durante este tiempo estas alarmas quedan desactivadas mientras le da tiempo al sistema que se estabilice. En este caso vamos a configurarle unos 30 segundos. En el F58 me está pidiendo el modo de operación de las entradas digitales de 1 que tiene el equipo. Entonces aquí hay varias opciones: 0 deshabilitada, 1 como sensor de temperatura, 10 inhibición de la alarma con pulsador, 11 inhibición de la alarma con pulsador NC. Tiene varias opciones, solamente le coloqué aquí las principales. En este caso, en el F58 no voy a utilizar la entrada digital, por esa razón la configuro en 0. En el F59 me preguntan lo mismo, pero para entrada digital 2. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo mismo, no la vamos a utilizar, la configuramos en 0. En el F76 y el F77 son dos parámetros muy importantes. ¿En qué sentido? Porque en estos parámetros él me va a preguntar sobre cómo van a trabajar las salidas 1 y las salidas 2, y es muy importante. Entonces en el F76 me está preguntando cómo va a ser el modo de actuación de la salida out 1, dependiendo si tengo una novedad de presión de succión, en este caso la que mide el sensor de presión 1. Entonces 0, si yo pongo 0 significa que el contacto no va a actuar, prácticamente no lo vamos a utilizar. Quedaría trabajando un controlador como un medidor de presión normal. Si lo coloco a la opción 1, solamente me va a actuar la salida 1. O sea que si tengo una novedad de baja presión, el contacto 1 solamente se activa. Si coloco la opción 2, solamente actúa la salida 2. O sea que con el valor de la presión del sensor 1 va a actuar en la salida 2 solamente. Y si coloco 3, van a actuar ambas salidas. O sea que si hay una novedad de presión, ambos contactos, tanto el 1 como el 2, simplemente van a actuar. Entonces en este caso, vamos a programarle 1 aquí.
Recordemos que estos, dependiendo de la configuración o las conexiones, yo puedo colocarle un valor diferente que veremos a continuación. En el F77 me pregunta lo mismo, pero en este caso para la salida 2. Entonces vamos a ver que en este caso, vean que tengo los mismos valores. 1 solamente actúa la salida 1, 2 solamente actúa la salida 2, 3 actúa ambas salidas. Entonces en este caso vamos a configurarlo en 2, porque en caso de alguna novedad que se me presente en el sensor 2, yo solamente quiero que me actúe la salida 2. Bien. Ahora el F80 tiene que ver con el número de rearmes automáticos. ¿Qué significa? Que si yo tengo una novedad y hay una estabilización de presión, eso se considera un rearme. Entonces, por ejemplo, si se sobrepasan los rearmes automáticos, entonces me puede salirme un mensaje de texto que significaría AINT, que significa alarma de intrabado. Entonces, en este caso, vamos a colocarle un valor de 2. ¿Qué significa un valor de 2? Que pues, me permite en la hora que yo tenga dos novedades y se rearme automáticamente. Si hay una tercera novedad, entonces significa que me va a salir el mensaje de error este que está aquí y el controlador me va a quedar en estado de alarma. No voy a, en pocas palabras, se va a apagar el equipo y no lo voy a poder reiniciar automáticamente. Tendría que hacer un rearme totalmente manual. Entonces sería bueno que colocara un valor de 2, porque realmente considero que si tiene alguna más de 2 novedades en una hora, porque tenemos problemas en el equipo. Entonces te considero esto que está aquí y muy pendiente de este mensaje de alarma. Y en el F81 es el tiempo en el que el controlador mantendrá la salida apagada, las salidas, o sea, la salida o el control del compresor para activación del compresor después de la corrección automática de una alarma de presión. ¿Qué significa? Que si yo tuve una alarma por presión, exactamente, y hay un rearme automático, a partir de ese momento se va a contar un tiempo en el cual el compresor no, o la salida para el compresor no se va a activar, ¿cierto? Puede ser en minutos, como tenemos acá, para que se dé un tiempo, una estabilización o algo. Entonces, este valor que está en minutos, vamos a darle un valor de 1, pero mucha gente le coloca 0. Entonces, aquí le recomiendo un minuto. Bien, a continuación vamos a ver las diferentes conexiones eléctricas que yo puedo hacer con este controlador. Hay que tener en cuenta que en este caso lo estamos configurando solamente para controlar el compresor. Sin embargo, con este presóstato yo puedo tener control no solamente del compresor, sino también del ventilador de condensador, lo cual veremos en otro video. En este caso solamente vamos a tener control del compresor. Bien, entonces aquí en esta configuración observen que hay la línea alimento y los comunes se alimentan aquí, y la salida 12 está para un piloto por alarma baja en la asunción, y en el 15 tengo el piloto para la alarma en la descarga, y vemos que tengo dos salidas aquí que serán para control del compresor. Pero en este caso, como tengo dos salidas, veanlas aquí, le recomiendo que este esquema sería más bien para un control con PLC, porque tengo dos salidas que me indican estoy bien por baja presión y estoy bien en alta presión, y eso sería una conexión muy buena para un micro PLC. De esta forma podemos controlar el compresor. Si voy a tener esta configuración, entonces debo configurar el F76 y el F77 como vemos aquí, F76 en 1 y el F77 en 2, para que yo tenga estas dos señales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el montaje aquí cortesía Siemens con un logo. En este logo yo puedo utilizar las salidas 17 y 14 como señal de entrada, o puedo utilizar las 12 y la 15 como señal de entrada. Entonces cualquiera de las dos. Las 4 no se utilizan, solamente que le puse las 4 para decirle que puedo utilizar el 17 o el 14, o puedo utilizar el 15-12. Y aquí ya me tocaría hacer el control con mi lógica respectiva. Ahora vamos a enfocarnos en esta conexión que sería la común cuando tengo un control para el compresor, que ya puede ser con aquí del 17 salgo directamente hacia el contactor del compresor, o tengo una salida. Vean, con una sola salida yo puedo manejar o operar el control del compresor. Entonces en este caso la alimentación va al 10 y al 13, veanlo aquí. La salida 12 sigue igualmente para el piloto de alarma por presión de succión. Vean que la salida normalmente abierta aquí, 14, se puentea
con la entrada de la salida 2, que es el 16. El 15 iría a la alarma por piloto y la salida 17 es la salida del compresor. Entonces, ¿qué sucedería aquí? Simplemente si tengo una alarma por baja presión, el contacto 13, 12 se cierra e inmediatamente me activa aquí el piloto y me desactiva la salida 2, lo cual no importa en este sentido porque yo tengo una alarma aquí. Ahora, ¿qué sucedería en caso de una alarma por alta presión de descarga? El contacto 13, 14 estaría cerrado, alimentándome aquí al común, y si se abre por alta presión, el contacto 15, 16 se cierra y dándome la alarma aquí al piloto de descarga. Entonces tengo las dos señales, tanto de alarma como baja presión, y vean que en cualquiera de las dos situaciones, tanto una novedad por baja presión como una novedad por alta presión, simplemente la salida de 17 se desactiva, aquí que está aquí, o no enviaría corriente y me apagaría el compresor. Entonces esta es la que vamos a utilizar nosotros para hacer la demostración de operación de este controlador. Pero para poderlo hacer debo configurar el F76 en 1 y el F77 en 2, tal cual como estamos viendo aquí. Aquí les vamos a presentar otras situaciones de conexiones donde, vean aquí, solamente voy a tener un piloto de alarma, uno solo. Entonces vean aquí, ese sería el que estaría conectado en el out 1 que está acá. Veanlo acá, alimentación 13, salida 14, control de compresor. No estaría conectando en la salida 2, pero vean, muy importante aquí, en la configuración del F76 voy a estar en 1, o sea que en caso de alarma del presóstato 1 solo actúa out 1, lo cual es normal ante una baja presión. Pero el F77 tendría que configurarlo en 3. ¿Por qué? Porque en caso de una alarma del presóstato 2 me van a actuar ambas salidas, o sea que me actuaría aquí la 16, pasaría 17, pues no tengo nada conectado, no pasaría nada, pero también me va a actuar la 13, 14. O sea que cuando hay una novedad por alta presión, vea, me va a actuar el contacto de la salida 2 y el contacto de la salida 1. Mientras si tengo novedad en baja presión, solamente me va a actuar el 1. Entonces es una conexión un poquito más simple, pero solamente tendría un solo piloto que me va a identificar alarma por baja y alarma por alta presión. Y aquí tengo una configuración en la cual es muy similar a la anterior, solamente que en este caso voy a utilizar la salida 2, tal cual como estamos viendo aquí. Entonces para esta configuración tengo que hacer un cambio acá en el F76, tengo que configurarlo en 3 para que en caso de una alarma de P1 me actúe en ambas salidas, a la 1 y la 2. O sea que si se me actúa por baja presión, igual se va a abrir este contacto 15, el 15-17 se abre y se cerraría el 16-15 para mostrarme la alarma. Y el F77 debería configurarlo en 2. ¿Por qué? Porque en caso de alguna alarma por alta presión solamente me va a actuar esta salida. Entonces esa sería la configuración posible para este controlador. Aquí también vamos a ver que las señalizaciones principales en el display, tengo muchas señales de alarma. Aquí son las principales que tengo que reconocer e informarles que hay otras más. Entonces sería bueno revisar el catálogo, pero entonces aquí me está mostrando muchas señales de alarma, porque este controlador, además de presión, puede medir temperaturas y es aplicable a otras situaciones. Y en cuanto a la forma de pasar la información al controlador o programación o receta, simplemente puede ser con una conexión inalámbrica, aquí con un conector inalámbrico, bien, utilizando el programa C-Trap. Lo puedo hacer con una conexión alámbrica a través del CON32, como estamos viendo aquí. Lo podemos hacer conexión inalámbrica vía C-Trap móvil, como estamos observando. También, la más fácil, con el EasyProt. Si ya tenemos video de cómo pasar comunicación o información de la receta con el EasyProt, o manualmente. Entonces, a continuación les invito a que vean el video 2, donde vamos a ver la operación de este controlador con los parámetros que nosotros vimos en este video y los cuales pasamos con EasyProt. Muchas gracias y nos vemos en ese video que les voy a dejar aquí en los comentarios.